La noche desciende con su manto de silencio, y mientras las sombras se alargan sobre las paredes de tu habitación, una pregunta comienza a inquietar tu espíritu justo en el momento en que tu cuerpo busca el descanso. Es una falta de respeto hablar con el Creador del universo desde la comodidad de mis sábanas. Te encuentras allí, agotado por las batallas del día, sintiendo el peso de tus responsabilidades y la fragilidad de tus fuerzas, y aunque tu alma anhela desesperadamente conectarse con la fuente de toda paz, una sombra de culpa te susurra que la oración requiere una postura rígida, un protocolo frío o una formalidad que tu cansancio físico parece no poder cumplir. Esta duda no es nueva. Ha perseguido a millones de creyentes que temen que su devoción sea medida por la posición de sus rodillas y no por la inclinación de su corazón. Hoy nos sumergiremos en las profundidades de las Escrituras para desentrañar la verdad sobre la comunicación íntima con Dios en la quietud de la noche. Descubriremos que la Biblia no es un manual de etiquetas externas, sino un mapa hacia una relación vibrante y constante con un Padre que nos conoce desde antes de que naciéramos. Antes de adentrarnos en esta historia sagrada y descubrir los secretos de la oración nocturna, ve a los comentarios y escribe: Señor, escucha mi corazón en el silencio de mi descanso. Con esto sellas tu intención de aprender y abrir tu espíritu a la verdad. Presta mucha atención al capítulo final, pues allí revelaremos la promesa más grande que Dios tiene para aquellos que lo buscan en la almohada. Si valoras estas enseñanzas que nutren tu fe, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún mensaje divino. Comenzamos. El peso de la religión frente a la libertad del espíritu. Imagina por un momento a un creyente caminando por las calles de Jerusalén en el siglo I, cargando sobre sus hombros no solo sus propias preocupaciones, sino también el denso velo de leyes y rituales impuestos por hombres que habían olvidado el corazón de Dios. El polvo del camino se adhiere a sus sandalias de la misma forma que el peso de la tradición se adhiere a su conciencia, haciéndole sentir que cada paso hacia la presencia divina es un laberinto de reglas inquebrantables. Esta es la misma sensación que experimentas hoy cuando, al cerrar los ojos en tu cama, sientes que estás fallando por no estar de rodillas en el suelo frío. Pero la Biblia nos narra una historia distinta, una donde la presencia de Dios no está confinada a un templo de piedra ni a una postura física específica, sino que fluye como un río de gracia que busca alcanzar cada rincón de nuestra existencia, incluyendo nuestra alcoba. En los Salmos de David encontramos a un rey que, a pesar de su poder, reconocía su vulnerabilidad total ante el Altísimo y no temía expresar sus pensamientos más profundos desde su lecho de descanso. David entendía que la oración no es un acto burocrático, sino el suspiro de una criatura que busca a su Creador en cualquier circunstancia. La religión a menudo nos enseña a temer las formas, pero la fe nos invita a disfrutar de la esencia. Por eso, el acto de acostarse no debe ser visto como un obstáculo para la santidad, sino como el escenario perfecto para que la paz de Dios guarde nuestros pensamientos. El conflicto interno que sientes nace de una interpretación legalista que ignora que Dios es espíritu y que aquellos que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad, sin importar si sus pies están sobre el mármol de una iglesia o bajo el calor de una manta. Al analizar la vida de los grandes patriarcas, vemos que sus encuentros con lo divino ocurrían en desiertos, cuevas, prisiones y muy frecuentemente durante el reposo nocturno, demostrando que el cielo siempre está abierto para aquel que llama. Cuando la Biblia menciona que debemos orar sin cesar, nos está lanzando un desafío que trasciende la estructura de un servicio religioso dominguero, invitándonos a una conversación continua que no conoce pausas, ni siquiera cuando nos disponemos a dormir. La oración acostado no es un signo de pereza espiritual, sino que puede ser la expresión más pura de entrega, donde despojados de nuestras armaduras sociales y de nuestras apariencias, nos presentamos ante el trono de la gracia tal como somos. Piensa en el cansancio extremo de los apóstoles o en la agonía de los mártires. ¿Acaso Dios rechazaría su clamor solo porque sus cuerpos no podían sostenerse en pie? Por supuesto que no. La intención de tu corazón es el lenguaje que el cielo traduce con mayor claridad, y cuando tú, en la quietud de tu habitación, diriges tus pensamientos hacia arriba, estás activando una frecuencia espiritual que rompe cualquier barrera física.
La tensión que sientes entre el deseo de orar y la incapacidad de levantarte de la cama es una oportunidad para aprender sobre la misericordia de un Dios que conoce nuestra estructura y se acuerda de que somos polvo. No es una falta de respeto ofrecerle tus últimas palabras del día mientras tu cuerpo se relaja, pues al hacerlo, estás consagrando tus sueños y permitiendo que su palabra sea lo último que resuene en tu mente antes del sueño. A través de este guión, exploraremos cómo la Biblia valida este momento de intimidad, quitando de tus hombros la carga de la culpa y reemplazándola con la libertad de los hijos de Dios, quienes saben que el Padre nunca duerme y siempre está atento al susurro del que tiene sed de su presencia. Esta perspectiva divina nos lleva a comprender que el propósito del descanso es también espiritual, pues en el reposo es donde el alma se aquieta para escuchar la voz suave y delicada que a menudo el ruido del día oculta. Si Dios diseñó el ciclo del sueño, ¿por qué habría de excluirse a sí mismo de ese proceso vital de sus hijos? Al contrario, el dormitorio se convierte en un santuario privado, un lugar donde no hay testigos, donde no hay necesidad de impresionar a nadie con palabras elocuentes, y donde la honestidad bruta fluye sin filtros. Es en la cama donde las lágrimas caen sin vergüenza y donde los miedos por el mañana se exponen ante aquel que tiene el control de todos los tiempos. La Biblia registra encuentros nocturnos transformadores, como el de Samuel, siendo llamado en medio de la noche, o las visiones de Daniel mientras descansaba, lo que nos confirma que la posición horizontal de nuestro cuerpo no es un impedimento para la altura vertical de nuestra comunión. Al entender esto, la pena o la vergüenza se disipan, dando paso a una gratitud profunda por un Dios que es tan inmenso que llena el universo, pero tan cercano que se sienta al borde de nuestra cama para escucharnos respirar. Tu fe no se debilita por orar acostado, se fortalece al reconocer que en cada estado de tu ser, incluso en tu debilidad física, Dios es bienvenido y anhelado. Este es el inicio de una comprensión más profunda de la gracia, una que te permitirá cerrar los ojos con la certeza de que tus palabras han llegado al lugar santísimo, no por la postura de tus rodillas, sino por la sangre de Cristo que abrió el camino hacia el Padre. El ejemplo de David y la meditación en el lecho. Para entender profundamente lo que significa buscar a Dios desde la cama, debemos mirar la vida de David, el dulce cantor de Israel, un hombre que conocía la gloria de los palacios y la soledad de las cuevas, pero que encontraba su mayor refugio en la meditación nocturna. En el Salmo 63, David escribe con una pasión que quema: cuando me acuerdo de ti en mi lecho, cuando medito en ti en las vigilias de la noche, revelando que sus momentos de mayor claridad espiritual ocurrían precisamente cuando el mundo exterior se apagaba. Para el rey de Israel, la cama no era solo un lugar de recuperación física, sino un altar de reflexión donde procesaba las victorias y las derrotas del día bajo la luz de la soberanía de Dios. Imagina a David, quizás perseguido por sus enemigos o agobiado por las decisiones del reino, recostado sobre sus almohadas de lino, dejando que su mente repasara cada detalle de la fidelidad del Señor. No había en él rastro de culpa por no estar de pie, sino una entrega total. Esta práctica de meditar en el lecho nos enseña que la mente puede ser un templo de adoración, incluso cuando el cuerpo está en reposo, permitiendo que la palabra de Dios penetre en las capas más profundas de nuestro subconsciente. David utilizaba el silencio de la noche para alinear sus latidos con el corazón de Dios, convirtiendo la insomnio o el simple descanso en una oportunidad de crecimiento espiritual que pocos alcanzan en el ajetreo diario. Sus escritos nos demuestran que la intimidad no se negocia con protocolos, sino que se cultiva en los momentos de mayor vulnerabilidad, cuando el hombre reconoce que, sin la protección divina, no es más que un suspiro en la oscuridad. La descripción que hace el salmista de las vigilias de la noche nos transporta a una época donde el tiempo se medía por turnos de guardia, sugiriendo que la oración en la cama puede ser una forma de vigilancia espiritual, un acto de cuidar las puertas de nuestra alma mientras el cuerpo se apaga. David no veía la oración acostado como una opción secundaria o un recurso de emergencia para los perezosos, sino como un ejercicio deliberado de amor y dependencia. Describe cómo su alma se sacia como de moflete y de grosura al recordar a Dios en su descanso,
una metáfora culinaria que indica un placer y una satisfacción espiritual que solo se encuentra en la comunión sin interrupciones. En el ambiente controlado y seguro de su habitación, David podía ser el guerrero que llora, el rey que pide perdón y el hijo que busca consuelo, todo al mismo tiempo. Esta honestidad radical es la que Dios busca en nosotros hoy. Él prefiere un corazón sincero que le habla desde la almohada que una oración vacía recitada de pie por mera obligación religiosa. La narrativa bíblica nos invita a imitar esta confianza, a despojarnos del qué dirán celestial y a entender que Dios disfruta de nuestra compañía en todo momento, valorando el hecho de que Él sea el último pensamiento que acariciamos antes de perder la conciencia en el sueño. David nos dejó un legado de libertad espiritual, rompiendo el mito de que la santidad tiene una sola forma estética, y mostrándonos que el lecho puede ser el lugar de las mayores revelaciones y del consuelo más profundo. Al profundizar en los textos de David, notamos que él incluso instaba a otros a seguir este camino de introspección nocturna, diciendo en el Salmo 4, «Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad». Este mandato es una medicina para el alma moderna, tan saturada de pantallas, ruidos y ansiedades que han robado la paz del dormitorio. Es una invitación a retomar la cama como un espacio sagrado de silencio y encuentro. La intervención divina en estos momentos no se manifiesta necesariamente con truenos o señales visibles, sino con una paz que sobrepasa todo entendimiento y que prepara al creyente para enfrentar los desafíos del nuevo amanecer. La tensión política de su tiempo, las traiciones familiares y sus propios errores internos eran entregados a Dios en esos párrafos invisibles de oración que David tejía entre las sábanas. Al seguir este ejemplo, aprendemos que orar acostados nos permite practicar la verdadera entrega, soltando el control de nuestras vidas y confiando en que aquel que guarda a Israel no se adormecerá ni dormirá. La conexión emocional que David sentía con su Creador en la oscuridad de la noche es el estándar de relación al que todos estamos llamados. Una donde el miedo desaparece ante la certeza de que estamos rodeados por la presencia del Altísimo. Así, la cama deja de ser un lugar de juicio personal para convertirse en el puerto seguro donde nuestras oraciones anclan con firmeza en el corazón de Dios, demostrando que la verdadera adoración no conoce de gravedades físicas, sino de vuelos espirituales. La vulnerabilidad de Elías y el consuelo divino en el descanso. Consideremos ahora la figura imponente del profeta Elías, un hombre de pasiones semejantes a las nuestras, quien tras una victoria espiritual sin precedentes en el Monte Carmelo se vio sumergido en una depresión tan profunda que solo deseaba la muerte. La Biblia nos narra en el libro de Reyes cómo este gigante de la fe huyó al desierto y, exhausto, se echó debajo de un enebro para dormir, sintiendo que su vida ya no tenía propósito. En ese estado de agotamiento físico y emocional extremo, Elías no estaba en la postura correcta de un intercesor. Estaba derrotado, acostado en la arena, rendido ante el peso de su propia humanidad. Sin embargo, la respuesta de Dios no fue un reproche por su posición, ni una demanda de que se pusiera de pie para ser escuchado. Al contrario, Dios envió a un ángel para tocarlo, alimentarlo y permitirle seguir descansando, reconociendo que el cuerpo del profeta necesitaba reposo antes de que su espíritu pudiera recibir una nueva dirección. Esta escena es un recordatorio poderoso de que Dios no es un capataz insensible, sino un Padre que comprende nuestras limitaciones biológicas y que a menudo elige hablarnos y ministrarnos precisamente cuando estamos más quietos, más débiles y más horizontales. Elías oró desde su miseria, acostado en la soledad del desierto, y Dios respondió con una provisión sobrenatural que sostenía tanto su cuerpo como su alma. Este relato rompe cualquier esquema de orgullo religioso que dicte que solo somos dignos de ser escuchados cuando estamos listos o en posición. La intervención divina en el descanso de Elías nos muestra que Dios valora el proceso de restauración del ser humano integral. Él sabe que a veces la oración más poderosa que podemos ofrecer es simplemente dejar de luchar y descansar en su sombra. La vestimenta de Elías estaba sucia, su ánimo estaba por los suelos y su cuerpo no daba más, pero la comunicación con el cielo se mantuvo intacta. Esta verdad debe resonar en el corazón de cada persona que hoy se siente culpable por orar desde su cama debido a una enfermedad, un agotamiento crónico o una tristeza que le impide levantarse.
Dios ve a través de las sábanas y del cansancio. Él ve el deseo de comunión que sobrevive a pesar del agotamiento. En la quietud de ese descanso forzado o voluntario es donde Dios suele susurrar su silbo apacible, ese que no se escucha en el viento fuerte ni en el terremoto de la actividad diaria, sino en la paz de la entrega total. Elías aprendió que no necesitaba gritar desde la cima de la montaña para ser oído, necesitaba descansar en la presencia de aquel que provee el pan de los ángeles. Al integrar este contexto histórico y espiritual, comprendemos que el descanso es en sí mismo un acto de fe. Cuando oramos acostados estamos diciendo, Señor, reconozco que soy limitado, que necesito dormir para sobrevivir, pero incluso en mi inconsciencia quiero estar contigo. Esta es la perspectiva que transforma nuestra rutina nocturna en una experiencia litúrgica personal. El temor a la falta de respeto se disuelve cuando vemos que Dios mismo ministró a su siervo mientras éste dormía. La historia de Elías nos enseña que la presencia divina no se retira cuando cerramos los ojos, más bien se intensifica para protegernos y renovarnos. La tensión que sentía el profeta se disipó no por sus propias fuerzas, sino por la gracia que lo encontró en su lugar de reposo. De la misma manera, tus preocupaciones, tus miedos y tus peticiones son recibidas con la misma seriedad por el trono celestial si las lanzas desde tu almohada que si las proclamas desde un púlpito. La fidelidad de Dios no depende de nuestra energía física, sino de su promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, lo cual incluye cada segundo que pasamos bajo nuestras cobijas. Por lo tanto, el ejemplo de Elías nos da el permiso divino de ser humanos, de estar cansados y de buscar el rostro de Dios desde el único lugar donde a veces nos sentimos seguros, nuestro descanso. Jesús y la oración en la intimidad del reposo. Incluso nuestro Señor Jesucristo, el modelo perfecto de comunión con el Padre, nos mostró la importancia de apartarse y en ocasiones de enfrentar la oración en momentos de descanso físico o agonía corporal. Aunque los evangelios a menudo lo retratan subiendo a los montes para orar de madrugada, también lo vemos en el barco, durmiendo en medio de la tempestad, con una paz que solo nace de una oración constante y una confianza absoluta en el Padre. En Getsemaní, cuando el peso del pecado del mundo caía sobre sus hombros, Jesús se postró sobre su rostro, una posición de humildad extrema que a menudo se asemeja a estar acostado en la tierra, demostrando que en los momentos de mayor angustia el cuerpo busca el suelo como una expresión de dependencia total. Jesús no estaba preocupado por las formas externas ante los discípulos que se quedaban dormidos, sino por la conexión vital con su Padre. Él entendía que la verdadera oración es un asunto del corazón que puede manifestarse en cualquier postura que el alma necesite para expresarse. Al observar la vida de Jesús, vemos que Él santificó cada espacio humano, las mesas de comida, los caminos polvorientos, los montes y, por supuesto, los lugares de descanso, recordándonos que no hay lugar profano para aquel que camina en el Espíritu. La enseñanza de Jesús sobre la oración en lo secreto es fundamental para resolver la duda sobre orar en la cama. Él dijo, «Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto». El aposento, la habitación privada, es el lugar por excelencia para la intimidad con Dios, y la cama es el mueble central de esa intimidad. Al orar en tu cama, estás cumpliendo literalmente con el mandato de buscar a Dios en lo secreto, lejos de las miradas de los hombres y de la tentación e hipocresía religiosa. No hay público en tu habitación, solo estás tú y el Omnipotente. En ese espacio, la oración acostado se convierte en un acto de transparencia absoluta, donde no hay necesidad de fingir una postura de santidad que no sientes en ese momento de cansancio. Jesús valoraba la sinceridad por encima de la ceremonia y nos dio la libertad de acercarnos a Dios con la confianza de un niño que se acurruca en los brazos de su padre antes de dormir. Esta conexión emocional es la que realmente importa. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y esto puede ocurrir perfectamente mientras tu cabeza descansa en la almohada y tu corazón se eleva hacia su trono. La perspectiva espiritual de Jesús nos invita a ver nuestra habitación como un santuario y nuestra cama como una extensión del altar.
Si él pudo dormir en paz en medio de una tormenta, porque su alma estaba anclada en la oración, nosotros podemos usar nuestra cama como el lugar donde calmamos nuestras propias tormentas internas mediante el diálogo con él. El cierre de este capítulo nos deja con la certeza de que el Maestro no pone cargas pesadas sobre nosotros, sino que su yugo es fácil y su carga ligera. Si tu carga es el cansancio, Él te invita a descansar en Él, y qué mejor manera de hacerlo que hablando con Él mientras te dispones a dormir. La redención que Jesús trajo alcanzó no solo nuestras almas, sino también nuestra vida cotidiana, eliminando la división entre lo sagrado y lo secular. Así, orar acostado no solo es aceptable, sino que es una práctica recomendada para mantener encendida la llama de la fe en los momentos de mayor debilidad física. Al igual que los niños que hablan con sus padres hasta que el sueño los vence, nosotros podemos hablar con nuestro Padre Celestial hasta que sus brazos invisibles nos arrullen en el descanso, confiando en que cada palabra fue escuchada y atesorada en la eternidad. La anatomía del descanso y la soberanía de Dios sobre el cuerpo. Para comprender la legitimidad de la oración en el lecho, debemos primero reconocer que Dios es el arquitecto del cuerpo humano y el creador de sus ciclos de vigilia y sueño. Al observar la complejidad de nuestro sistema nervioso y la necesidad biológica del reposo, entendemos que Dios no nos diseñó para ser máquinas de rendimiento espiritual ininterrumpido en posturas rígidas, sino seres que encuentran su plenitud en la alternancia entre la actividad y la entrega silenciosa. En el contexto de la creación, el sábado o el reposo no fue solo un mandato legal, sino una revelación de la naturaleza de Dios, quien descansó de su obra no por fatiga, sino para santificar el estado de quietud. Cuando te acuestas y sientes que el peso de la gravedad reclama tu cuerpo, no estás escapando de la presencia divina, sino entrando en una de las fases más sagradas de la existencia humana, el reconocimiento de tu propia finitud. La Biblia afirma en el libro de los Salmos que a su amado dará Dios el sueño, lo que implica que el acto de dormir es una bendición providencial, no un vacío espiritual. Si el sueño es un regalo de Dios, la transición hacia Él a través de la oración es el papel de regalo que envuelve ese presente. No hay falta de respeto en utilizar el diseño divino del cuerpo para comunicarse con el diseñador. De hecho, reconocer que solo puedes hablar con él desde la horizontalidad de tu cansancio es un acto de humildad radical, que reconoce que sin su sustento ni siquiera podrías mantener la cabeza erguida. La tensión política y social de los tiempos bíblicos a menudo obligaba a los creyentes a orar en posiciones de refugio, ocultos y recostados por seguridad, recordándonos que la eficacia de la oración nunca ha dependido de la ergonomía, sino de la sintonía del espíritu con la voluntad del Padre. Al profundizar en la teología del cuerpo, vemos que la Biblia no establece una jerarquía donde estar de pie sea más santo que estar recostado. Lo que las Escrituras enfatizan es la actitud del corazón ante la majestad de Dios. En el antiguo Israel, las posturas de oración variaban significativamente, desde rostros en tierra hasta manos alzadas al cielo, pasando por sentarse ante el Señor como hizo el rey David al recibir la promesa del pacto eterno. Esta diversidad de posturas sugiere que el cuerpo es un lenguaje, y estar acostado es el lenguaje de la máxima confianza y vulnerabilidad. Imagina a un niño que, tras un largo día de juegos y caídas, se tumba en el regazo de su padre para contarle sus aventuras antes de cerrar los ojos. Esa es la imagen que Dios desea de nosotros. La ficción histórica nos permite imaginar a las mujeres en los tiempos bíblicos, agotadas tras las labores del hogar y el cuidado de los hijos, elevando suspiros al cielo desde sus esteras, encontrando en esos breves momentos de descanso físico la fuerza espiritual para el día siguiente. Dios no ignoraba sus susurros por no estar en el templo. Él habitaba en la humildad de sus hogares. Por lo tanto, la pena que sientes es a menudo una construcción cultural o una mala interpretación de la reverencia, pues la verdadera reverencia es invitar a Dios a los espacios más íntimos y personales de nuestra vida, incluyendo nuestra almohada y nuestras sábanas. La intervención divina no requiere que estemos en posición de atención militar, requiere que estemos en posición de rendición. Y no hay mayor rendición que soltar los músculos y dejar que Dios sea nuestro único soporte. Esta conexión emocional entre el descanso físico y la seguridad espiritual
Se refleja en la promesa de que Dios guarda nuestras salidas y nuestras entradas, lo cual incluye el momento en que nos deslizamos bajo las cobijas. La perspectiva bíblica nos enseña que el mundo espiritual no se rige por las leyes de la etiqueta humana. Un clamor lanzado desde una cama de hospital tiene tanto peso en el cielo como una liturgia solemne en una catedral de mármol. Al orar acostado, estás santificando el lugar donde eres más tú mismo, sin las máscaras del éxito o las armaduras del deber cotidiano. Es allí, en la penumbra de la habitación, donde los olores de la casa y el silencio de la noche crean una atmósfera de confesionario privado. La narrativa de la Biblia está llena de momentos donde Dios se aparece a los hombres en sus sueños y visiones nocturnas, lo que valida la cama como un portal de comunicación celestial. Al elegir hablar con Dios en ese estado, estás preparando el terreno para que su paz sature tu subconsciente, permitiendo que la meditación en su palabra sea el último filtro por el que pasan tus pensamientos antes de que el sueño te envuelva. No permitas que una visión legalista de la fe te robe el consuelo de terminar tu jornada en un diálogo íntimo con tu Creador. La gracia de Dios es tan vasta que se extiende sobre tu cama, bendiciendo tu reposo y validando cada palabra que brota de tu alma cansada pero sedienta. La oración de Ana y el murmullo del corazón. La historia de Ana, la madre del profeta Samuel, nos ofrece una lección magistral sobre la naturaleza interna de la oración que trasciende las formas externas y las expectativas de los demás. Aunque el relato principal ocurre en el tabernáculo de Silo, la esencia de su intercesión es lo que nos interesa. Ella oraba en su corazón, y solo se movían sus labios, pero su voz no se oía. Esta forma de oración, tan profunda y personal que el sacerdote Elí llegó a pensar que estaba ebria, es el modelo de lo que sucede en la quietud de nuestra habitación cuando nos acostamos a orar. Ana estaba en un estado de angustia tal que las convenciones sociales de cómo se debe orar no tenían importancia para ella. Lo único que importaba era que su alma se derramara ante Jehová. De la misma manera, cuando tú te encuentras en tu cama, quizás abrumado por problemas que nadie más conoce o por un deseo profundo que quema en tu interior, tu oración puede ser un murmullo imperceptible o un grito silencioso del corazón. Dios, que escudriña las profundidades del ser humano, no necesita que te pongas de pie para identificar tu sinceridad. El ejemplo de Ana nos enseña que la efectividad de la oración radica en la amargura o la alegría del alma que busca a su Dios, y no en la aprobación de quienes observan desde fuera o en el cumplimiento de un protocolo físico. Al trasladar la experiencia de Ana a nuestra propia realidad nocturna, vemos que la cama se convierte en nuestro propio silo privado. Ana no necesitaba gritar para ser escuchada por el Rey del Universo, y tú tampoco necesitas realizar un esfuerzo físico heroico cuando tu cuerpo pide descanso. La pena o vergüenza desaparece cuando comprendemos que Dios es un oyente atento de los susurros. Imagina la tensión emocional de Ana, su rostro bañado en lágrimas, su cuerpo quizás encogido por el dolor de la esterilidad. Su postura reflejaba su estado anímico. Si tú te sientes espiritualmente estéril, cansado de luchar o simplemente necesitas el consuelo de un padre, orar acostado te permite una honestidad que a veces la formalidad de estar de rodillas impide. La fe de Ana fue recompensada no por su postura en el templo, sino por la persistencia de su espíritu, una persistencia que no se detenía al llegar la noche. El contexto histórico nos dice que las mujeres de aquel tiempo encontraban en la oración silenciosa su único refugio contra las presiones sociales, y ese refugio está hoy disponible para ti en la comodidad de tu hogar. La presencia divina es sensible a la intención, no a la posición. Y así como Dios entendió el corazón de Ana sin escuchar su voz, entiende tu corazón mientras descansas en tu lecho. La conexión espiritual que establecemos en estos momentos de debilidad física es lo que construye una fe inquebrantable. Ana se fue de aquel lugar y su rostro no estuvo más triste porque había depositado su carga en el Señor. Al orar acostado, tienes la oportunidad de depositar tus cargas del día directamente en las manos de Dios antes de que el sueño te impida seguir pensando en ellas. Es un ejercicio de transferencia de responsabilidades. Señor, yo no puedo más. Ahora te toca a ti cuidar de mi mundo mientras yo duermo. Esta es la belleza de la oración nocturna.
Ana nos dejó el legado de que la comunicación con Dios es un asunto de labios y corazón, un diálogo que puede ocurrir en cualquier lugar y posición, siempre que la honestidad sea el motor. Tu cama, lejos de ser un lugar de pereza espiritual, puede ser el escenario de tus victorias más grandes sobre la ansiedad y el miedo, siguiendo el ejemplo de una mujer que no se dejó limitar por las expectativas de los hombres y encontró en el murmullo de su alma la llave para abrir los cielos. No hay falta de respeto en ser humano. La falta de respeto sería creer que Dios es tan pequeño que se distrae por nuestra postura física y olvida la urgencia de nuestra necesidad espiritual. Los desvelos de Jacob y el encuentro en la vulnerabilidad. La vida de Jacob está marcada por encuentros nocturnos que cambiaron el rumbo de la historia bíblica, y muchos de ellos ocurrieron cuando él estaba en su punto más bajo, física y emocionalmente. Recordemos aquella noche en Betel, cuando Jacob huía de la ira de su hermano Esaú. La Biblia dice que tomó una piedra para que le sirviera de almohada y se acostó en aquel lugar para dormir. No estaba en un altar, no estaba en una posición de adoración formal, estaba simplemente un hombre cansado, acostado en el suelo duro con una piedra por cabecera. Sin embargo, fue precisamente en ese estado de vulnerabilidad y descanso forzado donde tuvo la visión de la escalera que llegaba hasta el cielo, con ángeles que subían y bajaban, y donde escuchó la voz de Dios confirmando sus promesas sobre él. Jacob se despertó diciendo: «Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía». Este relato es fundamental para nuestra comprensión de la oración en la cama. Dios no espera a que estemos preparados o en una postura religiosa para revelarse. A menudo es cuando estamos acostados, despojados de nuestras pretensiones de control, cuando el cielo se abre para nosotros. Tu habitación, con tu almohada, que afortunadamente es más suave que una piedra, puede ser un Betel si estás dispuesto a reconocer la presencia de Dios allí mismo. Años más tarde, Jacob tuvo otro encuentro nocturno crucial, la lucha con el ángel en Peniel. Aunque esta fue una lucha física activa, comenzó en la soledad de la noche, después de que Jacob se quedara solo, preparándose para el descanso pero inquieto por el encuentro del día siguiente. La narrativa nos muestra que los momentos de mayor transformación espiritual suelen ocurrir en la oscuridad y en la soledad, cuando no hay distracciones externas. La oración en la cama nos permite ese quedarse solo con Dios. En la quietud de tus sábanas, puedes luchar con tus miedos, pedir bendiciones y buscar la cara de Dios de una manera que es imposible en medio del ruido social. Jacob salió de esa noche con un nombre nuevo y un destino transformado, pero todo comenzó con la disposición de enfrentar a Dios en la intimidad de la noche. La intervención divina en la vida de Jacob nos asegura que Dios no tiene problemas con nuestra ubicación física. Él se encuentra con nosotros donde quiera que estemos, especialmente cuando nuestro cuerpo está en reposo, pero nuestro espíritu está despierto y buscando su guía. La tensión emocional que Jacob sentía por su pasado y su futuro fue resuelta en un encuentro que duró hasta el rayar del alba, demostrando que la oración nocturna es una labor poderosa que puede sostenernos durante toda la vida. Al reflexionar sobre estos eventos, vemos que la Biblia utiliza la noche y el lecho como símbolos de revelación y cambio. No hay registro de que Dios reprochara a Jacob por estar acostado sobre una piedra. Al contrario, fue allí donde le dio la visión de su gloria. Esto nos da una confianza inmensa para nuestras propias oraciones acostados. Quizás no veas una escalera con ángeles, pero puedes experimentar la paz de saber que el mismo Dios de Jacob está velando tu sueño y escuchando tus peticiones. La fidelidad de Dios no está condicionada a que estemos de pie en un templo. Su fidelidad es la que nos permite acostarnos en paz y dormir, sabiendo que Él solo nos hace vivir confiados. Jacob aprendió que cada lugar donde un hombre busca a Dios se convierte en casa de Dios y puerta del cielo, y esto incluye absolutamente tu cama. No permitas que la duda te aleje de este privilegio. Abraza la vulnerabilidad de tu descanso y permite que, al igual que Jacob, tu tiempo de oración nocturna sea el catalizador de una nueva identidad y una fe más profunda, recordándote que el Dios que nunca duerme está siempre a la distancia de un susurro, incluso cuando estás a punto de entrar en el mundo de los sueños. La paz de Pedro en la prisión y la oración que libera.
En el libro de los Hechos encontramos una de las escenas más impactantes sobre la paz que produce la comunión con Dios, incluso en las circunstancias más adversas. Pedro en la cárcel. Sentenciado a muerte por Herodes y custodiado por 4 grupos de 4 soldados cada uno, Pedro no estaba de rodillas angustiado ni caminando de un lado a otro por su celda. La Biblia dice que aquella misma noche, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados sujeto con 2 cadenas. El hecho de que Pedro pudiera dormir profundamente en vísperas de su ejecución es el testimonio definitivo de un hombre que había entregado su vida y sus oraciones al cuidado de Dios desde su lugar de descanso. Para poder dormir así, Pedro tuvo que haber orado primero, entregando su ansiedad y su destino a las manos del Padre, y luego se acostó a descansar en esa promesa. Su cama era el suelo frío de una prisión. Sus mantas eran cadenas de hierro, pero su espíritu estaba en completa libertad. Esta historia nos enseña que la oración acostado no es solo para momentos de comodidad, sino que puede ser el arma secreta de un creyente para mantener la cordura y la fe bajo una presión extrema. Dios respondió a esa fe enviando a un ángel que lo despertó, demostrando que la vigilancia divina nunca cesa sobre el que confía en él. La perspectiva espiritual de este relato es profunda. La oración que precede al descanso es la que nos permite dormir a pesar de las cadenas. Si Pedro hubiera creído que su oración solo era válida si estaba de pie o en una postura específica, quizás se habría agotado tratando de mantener las formas en lugar de buscar la esencia del reposo en Dios. La intervención divina ocurrió mientras él estaba acostado y dormido, lo que nos recuerda que Dios trabaja mientras nosotros descansamos. Muchas veces, nuestras mayores preocupaciones se resuelven no por nuestro esfuerzo consciente, sino por la obra silenciosa de Dios, que se activa cuando finalmente soltamos el control y nos acostamos a orar. Pedro es el ejemplo de que la verdadera espiritualidad produce una paz tan densa que el mundo físico no puede perturbarla. Al aplicar esto a tu vida, cuando te acuestas a orar por tus propias cadenas, deudas, enfermedades, conflictos familiares, puedes hacerlo con la misma confianza. No importa si tu cama es de lujo o si estás en una situación de precariedad, el Dios que envió un ángel a la celda de Pedro es el mismo que atiende tu susurro nocturno. La conexión emocional de este capítulo radica en la seguridad de que no hay oscuridad ni cadena que pueda separar nuestras oraciones del trono de la gracia. Finalmente, el ejemplo de Pedro nos invita a redefinir lo que significa orar con poder. A veces el mayor poder se manifiesta en la capacidad de acostarse, cerrar los ojos y decir, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, y luego simplemente dormir. Esta es la máxima expresión de fe. La Iglesia oraba por él sin cesar, y esa intercesión colectiva se unía a la paz individual de Pedro en su lecho de prisión. De la misma manera, tus oraciones en la cama se unen al coro celestial y a la intercesión constante de Cristo por ti. No te sientas menos espiritual por buscar a Dios desde tu almohada. Siéntete profundamente amparado por un sistema de gracia que no descansa aunque tú lo hagas. La historia de Pedro nos deja con la imagen de un hombre que fue liberado mientras estaba en posición de reposo, un recordatorio eterno de que la mano de Dios no se ha acortado para salvar a aquellos que, en la quietud de su habitación, eligen confiar en Él por encima de todas las circunstancias. Tu cama es el lugar donde las cadenas de la ansiedad se rompen cuando eliges convertir tu descanso en un diálogo continuo con el Rey de Reyes. La protección del Altísimo en el silencio de las vigilias. El concepto de las vigilias nocturnas en la Biblia no es solo una medida de tiempo, sino un espacio teológico donde la protección divina se hace más palpable para el creyente que se rinde en su lecho. En el antiguo Israel, la noche se dividía en 3 periodos de guardia, y los salmistas a menudo mencionan cómo sus almas se mantenían despiertas en estas vigilias para conversar con Dios, incluso cuando sus cuerpos estaban en reposo. Imagina por un momento la quietud de una aldea en Judea, donde el único sonido es el viento susurrando entre los olivos y el parpadeo de una lámpara de aceite que se apaga. Allí, el hombre de fe no se siente solo, sino rodeado por una guardia angelical que no necesita dormir. La Biblia nos asegura en el Salmo 121 que no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, lo que establece una asimetría gloriosa. Nosotros podemos dormir porque Él está despierto.
Orar acostado es, en esencia, un acto de reconocimiento de esta guardia divina. No es una falta de respeto presentar tus peticiones desde la comodidad de tu cama. Es de hecho una confesión de que tu seguridad no depende de tu propia vigilancia o de tu postura física, sino de la soberanía de aquel que extiende su manto sobre tu habitación. Al cerrar tus ojos y hablar con el Padre, estás entrando en esa frecuencia espiritual donde el tiempo cronológico se detiene y la eternidad invade tu espacio privado, permitiendo que la paz de Dios actúe como un centinela sobre tu mente y tu corazón, filtrando cada preocupación que intentó perturbarte durante el día. Esta práctica de orar en las vigilias mientras se está recostado nos permite experimentar una dimensión de la fe que el ruido del mediodía prohíbe. Cuando estás acostado, tu perspectiva cambia. Ya no estás mirando el mundo de frente, enfrentando sus desafíos con tus propios recursos, sino que estás mirando hacia arriba, hacia la inmensidad de un cielo que Dios sostiene con su palabra. La narrativa bíblica nos invita a aprovechar el silencio nocturno para profundizar en nuestra introspección y en nuestra gratitud. El relleno narrativo de esta verdad nos lleva a visualizar a los profetas y santos de antaño, quienes en la oscuridad de sus tiendas o casas de adobe repasaban las maravillas de Dios antes de entregarse al sueño. Esta conexión emocional con el pasado nos libera de la culpa moderna que dicta que la oración debe ser un trabajo extenuante. Al contrario, la oración nocturna es un descanso en la gracia. Dios valora esos momentos donde, despojado de tus títulos y roles sociales, te presentas ante Él como un niño cansado que busca el consuelo de su Padre. La intervención divina en tus sueños y pensamientos durante el descanso es una promesa que se activa cuando consagras tu cama como un altar de oración, demostrando que no hay lugar en la tierra, ni siquiera bajo tus mantas, donde la presencia del Espíritu Santo no pueda penetrar para traerte revelación, consuelo y una renovación profunda de tus fuerzas. Al integrar el contexto histórico, entendemos que para los hebreos el corazón y los riñones, que representaban los pensamientos más profundos y las emociones, eran examinados por Dios especialmente durante la noche. El Salmo 16 dice: «Aún en las noches me enseña mi conciencia», lo que sugiere que el estado de reposo es el momento óptimo para la instrucción divina. Si Dios utiliza la noche para enseñarnos, ¿por qué habríamos de sentir pena por hablarle desde nuestro lugar de aprendizaje nocturno? La cama se convierte así en un aula espiritual donde el maestro nos susurra verdades que a menudo ignoramos cuando estamos de pie y distraídos. La tensión que sientes al querer orar pero estar demasiado cansado para levantarte es resuelta por la misericordia de un Dios que conoce tu estructura y se acuerda de que somos polvo. Él no está buscando un sacrificio de fatiga, sino un sacrificio de alabanza que nazca de un espíritu que confía. Al terminar este capítulo, debes saber que cada vez que susurras una oración desde tu almohada, estás participando en una tradición milenaria de santos que encontraron en la oscuridad de la noche la luz más brillante de la presencia de Dios, confirmando que la horizontalidad de tu cuerpo es el puente perfecto hacia la verticalidad de su gloria. El descanso de los justos y la derrota de la ansiedad. La Biblia presenta una relación intrínseca entre la justicia, la fe y la capacidad de dormir en paz, una relación que se fortalece mediante la oración en el lecho. Proverbios nos dice que cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato, una promesa que está ligada a vivir en sabiduría y comunión con el Señor. La ansiedad es, a menudo, el enemigo que acecha al borde de la cama, trayendo consigo ejércitos de pensamientos sobre el mañana, deudas impagas y conflictos sin resolver. Sin embargo, orar acostado es la herramienta bíblica para desarmar estos ataques. Al convertir tu cama en un lugar de oración, estás declarando una guerra espiritual contra la preocupación. La ficción histórica nos permite imaginar a las familias en los tiempos de los jueces, rodeadas de enemigos, que encontraban su único refugio en la oración nocturna, confiando en que el Dios de las huestes celestiales montaba guardia alrededor de sus humildes moradas. Esta misma confianza es la que tú puedes reclamar hoy. La oración en la cama no es un escape de la realidad, sino un anclaje en la realidad superior de que Dios tiene el control. Al hablar con Él sobre lo que te quita el sueño mientras ya estás recostado,
estás practicando la transferencia de cargas en el momento de mayor vulnerabilidad, lo que permite que el sistema nervioso se relaje y que el espíritu se fortalezca bajo la sombra del Omnipotente. La profundidad emocional de este acto radica en la entrega total. Estar acostado es la posición del que no puede defenderse, del que se entrega al cuidado de otro. Por eso, orar en esta postura es una de las declaraciones más poderosas de fe que un ser humano puede hacer. Estás diciendo, Señor, no puedo protegerme mientras duermo, pero confío en que tú eres mi escudo y mi baluarte. Esta perspectiva divina transforma tu dormitorio en un santuario contra el estrés del siglo XXI. El tono de tu conversación con Dios en la cama suele ser más pausado, más íntimo y más honesto, lo que facilita una conexión espiritual que la oración formal a veces dificulta. Dios no rechaza esta intimidad, por el contrario, la anhela. Él quiere ser el último con quien hables antes de dormir y el primero con quien hables al despertar, sin importar si has cambiado de posición o no. La fidelidad de Dios se manifiesta en ese sueño grato que prometió a sus hijos, un sueño que es el resultado de haber vaciado el corazón ante su trono antes de cerrar los ojos. No hay espacio para la pena cuando comprendes que la oración acostado es el remedio divino para un alma atribulada que busca refugio en el único que puede silenciar las tormentas del pensamiento. Considerando el lenguaje sensorial, imagina la sensación de soltar la tensión de tus hombros mientras pronuncias el nombre de Jesús en la oscuridad. Siente cómo el peso de la manta se convierte en un recordatorio físico de su protección. La Biblia no es un libro de reglas estériles, sino una invitación a una relación orgánica. Y en una relación orgánica, la comunicación fluye en todos los estados del ser. Si puedes hablar con tu cónyuge o con tus hijos desde la cama, ¿por qué no podrías hablar con tu Creador? La intervención de Dios en tu descanso es una forma de gracia preventiva, donde Él prepara tu espíritu para las batallas del día siguiente, mientras tú simplemente respiras. Este capítulo nos enseña que la cama es el lugar donde la soberanía de Dios y la debilidad del hombre se encuentran en un abrazo de paz. Al orar allí, estás sellando tu habitación con la sangre del Cordero, asegurando que nada que no provenga de Él tenga permiso para entrar en tus pensamientos nocturnos. Así, la ansiedad es derrotada no por un esfuerzo intelectual, sino por la presencia manifiesta de Dios que responde al llamado de quien lo busca desde su lugar de reposo. La oración del corazón y la omnipresencia divina. Un principio fundamental que destruye cualquier rastro de pena por orar acostado es el entendimiento de la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Si Dios está en todas partes, Él está tan presente en el templo más majestuoso como en la habitación más sencilla. El rey Salomón, al dedicar el templo, reconoció que ni siquiera los cielos de los cielos pueden contener a Dios. Por lo tanto, pensar que Él solo escucha oraciones hechas en posturas religiosas es limitar su infinitud. Tu cama está dentro del territorio de su reino. Al orar recostado, estás ejerciendo tu derecho como hijo de Dios de acceder al trono de la gracia en cualquier momento y lugar. El contexto cultural de la Biblia nos muestra que Dios no se deja impresionar por la pompa externa, sino por la contrición del espíritu. Un párrafo continuo de oración sincera desde una cama de hospital tiene más resonancia en el cielo que una letanía vacía dicha de rodillas en una plaza pública para ser vista por los hombres. La conexión emocional aquí es la libertad de saber que tu Padre Celestial nunca está fuera de servicio y que su oficina es tu habitación, su altar es tu corazón y su tiempo es tu ahora. Esta verdad se expande cuando consideramos que la oración es ante todo un estado del alma. Como bien decía el apóstol Pablo, somos templo del Espíritu Santo, lo que significa que el santuario se mueve con nosotros. Si tú eres el templo, entonces, donde quiera que te acuestes, allí está la presencia de Dios. Esta perspectiva divina elimina la división entre lo sagrado y lo cotidiano. Orar acostado no es una falta de reverencia, porque la verdadera reverencia reside en la actitud interna de honor y amor hacia Dios, no en la rigidez de las articulaciones. Imagina el consuelo de los cristianos perseguidos a lo largo de los siglos, que en las catumbas o en celdas estrechas no tenían espacio para ponerse de pie. Su comunión con Dios no se vio mermada por su falta de movilidad.
Tu cama es un lugar de libertad espiritual donde puedes extenderte ante Dios, llorar sin ser visto y recibir su abrazo sin interrupciones. El tono de este guión busca recordarte que Dios disfruta de tu compañía. Él no es un juez esperando que cometas un error de protocolo, sino un amigo que se deleita en escuchar tu voz en la quietud de la noche. Al cerrar esta reflexión sobre la omnipresencia, entendemos que orar acostado es un acto de sabiduría espiritual. Es reconocer que no hay momento de nuestra vida que no sea digno de ser compartido con el Creador. La intervención divina en tu habitación es tan real como en el monte Sinaí, con la diferencia de que ahora, a través de Cristo, el velo se ha rasgado y puedes entrar con confianza al lugar santísimo desde tu propia almohada. No permitas que la tradición humana te robe la riqueza de este momento. Dios está allí, junto a tu mesa de noche, escuchando el latido de tu corazón y el susurro de tus labios. La pena es sustituida por una gratitud profunda al saber que el universo entero se detiene para escuchar al Hijo que, en su debilidad y cansancio, decide dedicar sus últimos pensamientos del día al autor de la vida. Esta es la esencia de la gracia. Un Dios tan alto que se humilla para estar con nosotros en la horizontalidad de nuestra existencia diaria, validando nuestra humanidad y santificando nuestro descanso con su sola presencia. El sello de la noche, preparando el espíritu para la eternidad. Llegamos al punto culminante de nuestra travesía bíblica, donde comprendemos que la oración nocturna en la cama es una preparación para nuestro descanso final y nuestra esperanza eterna. En la tradición bíblica, el sueño es a menudo comparado con la muerte y el despertar con la resurrección. Por lo tanto, orar antes de dormir es un ejercicio de confianza en que, pase lo que pase durante la noche, estamos seguros en las manos de Dios. En tu mano encomiendo mi espíritu, oró David en el Salmo 31, palabras que el mismo Jesús repitió en la cruz. Al decir estas palabras desde tu cama, estás haciendo una confesión de fe escatológica. Estás declarando que tu vida pertenece a Dios hoy, mañana y por la eternidad. Este capítulo final nos invita a ver la oración acostado no solo como una conveniencia física, sino como un rito de paso diario hacia la confianza absoluta. La tensión emocional de la vida se disuelve ante la perspectiva de la eternidad. Cada noche que oramos en nuestro lecho, estamos practicando la rendición que un día haremos cuando crucemos el umbral de esta vida a la presencia del Señor. No hay nada de qué avergonzarse en esta práctica. Es la marca de un alma que sabe que su único refugio es el Altísimo. La intervención divina en este proceso es la garantía de una paz que el mundo no puede dar. Dios utiliza estos momentos finales del día para sellar en nuestro corazón las lecciones aprendidas y para borrar las huellas del dolor con su bálsamo de consuelo. Al orar acostado, permites que el Espíritu Santo realice una obra de mantenimiento espiritual mientras tu cuerpo reposa. El contexto histórico nos recuerda que para los creyentes primitivos, la noche era un tiempo de espera expectante por el regreso de Cristo. Orar en la cama era mantenerse en vela espiritual, listos para su llamado. Hoy, esa misma expectativa debe llenar tu habitación. Al cerrar este guión, queda claro que la Biblia no solo permite, sino que celebra la intimidad de la oración en el descanso. Has descubierto que David meditaba en su lecho, que Elías fue ministrado mientras dormía, que Pedro encontró paz en su celda y que Jesús mismo santificó la entrega total de su espíritu en una posición de rendición absoluta. No hay más lugar para la pena o la culpa. Solo hay lugar para el amor y la comunión constante con un Dios que te ama tanto que desea habitar en tus sueños. Conclusión. Hemos recorrido un camino revelador a través de las Escrituras, descubriendo que Dios no habita en las formas externas, sino en la profundidad de un corazón sincero que lo busca en cualquier circunstancia. La respuesta a la pregunta, ¿te da pena orar acostado en tu cama? Es un rotundo, no debería darte pena. Dios es tu Padre, y no hay nada más natural para un hijo que hablar con su Padre en la quietud de su hogar y en la comodidad de su descanso. Esta historia nos enseña que nuestra fe no es una carga de protocolos pesados, sino una relación de gracia que se adapta a nuestra humanidad, a nuestro cansancio y a nuestra necesidad de consuelo. Dios está contigo en el desierto, en el palacio, en la prisión y sobre todo en la intimidad de tu habitación. Si has llegado hasta aquí y Dios ha tocado tu corazón, liberándote de la culpa y dándote una nueva visión de su amor, escribe en los comentarios:
Señor, descanso en la paz de tu presencia. Tu fe hoy se ha fortalecido con la verdad bíblica, y ahora puedes cerrar los ojos cada noche, sabiendo que tu voz llega directamente al cielo desde tu almohada. Si valoras estos mensajes que traen libertad a tu espíritu, suscríbete, dale like a este video y compártelo con alguien que necesite encontrar paz en sus noches. Mira el siguiente video en pantalla para seguir alimentando tu fe con las maravillas de la palabra de Dios. Que la paz del Altísimo guarde tu sueño y que su bendición te acompañe hasta el amanecer. Bendiciones.